En taller realizado a periodistas sobre cómo debe crecer Bogotá, la Secretaría de Planeación explicó cómo la administración distrital le apuesta al equilibrio entre la densificación y la expansión de la ciudad. Estos debates empiezan por las modelaciones. Cuando hablábamos al principio de la reunión que Bogotá es una ciudad muy compacta y que nosotros creemos que por eso la ciudad, muchas de sus áreas de renovación se van a centrar más en generación de calidad de espacio público, de parques, que en traer más gente. Como también hay otras donde creemos que es bienvenida la altura y la densificación y donde todavía se puede hacer un trabajo muy interesante en recuperación de áreas de Bogotá y densificación. Bogotá tiene 200 habitantes por hectárea. Esto es, como les decía al principio, una de las 9 ciudades más densas del mundo, donde quiere decir que es suficientemente densa y las modelaciones que estamos hablando de las posibles áreas de expansión son basadas en cifras muy similares a las 200 viviendas por hectárea. La altura surgirá de los estudios de modelación que hagamos, porque podemos hacer 200 habitantes por hectárea en 6 pisos, como también podemos hacerlos en 12 pisos, ocupando menos territorio, como también y seguramente como sucede en las ciudades, de una manera mixta. En las grandes avenidas mayor altura, de las grandes avenidas del futuro, en las avenidas ya locales o vías de barrio de menor altura. Pero lo importante es que uno no pierda el norte de la densidad, porque con base en eso es que la ciudad debe estar soportada en su infraestructura de servicios, de colegios, de alamedas, de parques, de transporte público, de ciclorrutas, porque en el fondo esa población es la que va a usar todas estas cosas. Entonces seguramente el resultado va a ser una mezcla de alturas dependiendo de en qué sector esté, frente a qué vía esté, pero lo importante es no perder de vista que sea una ciudad integral, que tenga todos los servicios y la infraestructura para esa población de 200 habitantes. Cuando uno habla de que en el norte podría tener 1.200.000 habitantes, esa área prácticamente va a ser un reflejo exacto en cuanto a combinación de usos y de estratos y de población de lo que tiene hoy en día Bogotá. Porque cuando uno habla ya de ese tamaño de población, eso no se hace ni con estratos altos, ni con estratos medios, ni con estratos bajos únicamente. Esto tiene que tener estratos bajos, estratos medios y estratos altos. Y la proporción de cada uno, pues va a ser la proporción que tiene la sociedad. O sea, el 50% va a ser seguramente viviendas de estratos 2, de estratos 3, de estratos 4. Es casi que una fotografía de la estructura de nuestra sociedad, porque cuando ya hablamos de estas dimensiones, es una mezcla de usos y de estratos. Porque nosotros vamos a hacer un plan de ordenamiento territorial que aspiramos a que tenga prevista la ciudad del futuro, porque así se planea la ciudad. Entonces las cifras que hemos visto hoy son cifras al 2050, para 34 años, no para 12 años que puede tener el POT antes de una nueva revisión, ni para 4 años que es el mandato del doctor Peñalosa. Pero sí la pregunta de qué pasaría en estos 4 años. Primero, que tendríamos un POT, y aquí estamos hablando de este debate del POT, porque el POT deja establecido qué va a pasar en esas zonas de desarrollo. Segundo, hay tareas ya inmediatas que no tienen que ver con POT, como el post-norte. El post-norte es algo que está aprobado, que falta es acabar de reglamentar y acabar de darle vía a los planes parciales, pero el post-norte es como la primera fase de todo esto. ¿A qué viene lo importante del debate desde ya del resto de la tierra que quedará en el POT, y cuál se va a desarrollar y cuál no? Que nosotros vemos que el post-norte desde ya debe quedar cosido con el resto de lo que se haga y no independizar las discusiones, aunque vamos a trabajar muy duro en el post-norte porque necesitamos que Bogotá también ofrezca oportunidades de desarrollo y no siga expulsando la vivienda a distancias de más de 20 o 30 kilómetros de Bogotá, y incrementando en más de una hora los desplazamientos, y con todas las consecuencias que esto tiene en lo ambiental, en la eficiencia energética, en el calentamiento. El debate es de todos, porque así como Bogotá debería crecer de una manera densa, compacta, lograr todo lo que se puede a través de renovación al interior de la ciudad, pero no solo densificando, sino mejorando la calidad de la ciudad existente, y lo que se vaya a dar en expansión dentro de Bogotá, hacerlo también de manera compacta, sostenible y con transporte público, peatonal, bicicletas, transportes alternativos. Igual los municipios vecinos
deberían entrar en este debate y discusión para dejar de crecer en bajas densidades ocupando mucho territorio de la sabana y crecer en densidades altas, compactas y con una estructura que tenga servicios, tenga vías y tenga todo este soporte. O sea que es un debate de ciudad de fondo y que trasciende. Finalmente, se destacó la creación de un comité de integración territorial conformado por Bogotá, el Ministerio de Vivienda y algunos municipios. Lo que busca es que estas problemáticas de desarrollo urbano, que como vimos hoy en toda la presentación, son muy regionales, porque si Bogotá no crece, crecen más los municipios vecinos, si Bogotá permite mayor crecimiento, crecen menos los municipios vecinos. Esto es como una gran esponja. Entonces hay muchas de estas discusiones que se tienen que dar de una manera integrada y entre todos los que tenemos que ver con el tema, en otras palabras, entre todos los municipios. Bogotá el año pasado construyó el 51% de los metros cuadrados de vivienda que se hicieron en la sabana. En la sabana por primera vez en la historia se hicieron el 49% de los metros cuadrados de vivienda nueva. Esto muestra que si Bogotá se cierra, se expulsa a mucha gente y estos municipios crecen a velocidades muy aceleradas y viceversa. Por eso este comité es muy importante y hay que ir fortaleciendo.